en primer lugar, muchas gracias por haber asistido a esta convocatoria. De alguna u otra manera, ustedes han sido invitados, puesto que han participado en el proyecto, en el macroproyecto. Este es el informe final del macroproyecto titulado Factores de riesgo materno-perinatal y la violencia juvenil, 2018-2020. Estamos en diciembre, terminando el periodo de este proyecto, y por eso estoy presentando el informe final. En este proyecto han participado la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, la Universidad del Cauca en Popayán, Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Bogotá, seccional Cali, la Universidad de Juárez del Estado de Durango, la Universidad de Murcia en España y la Universidad de Oldenburg en Alemania. Esta videoconferencia la voy a retransmitir a la Academia Nacional de Medicina de Colombia, donde yo pues hago parte como académico de número. Bueno, muy bien, un agradecimiento muy grande a todas las instituciones que han colaborado, en especial a la doctora Lucy, secretaria de Salud del Cauca, en el momento en que planteamos esta propuesta con el gobernador de ese entonces, y realmente el apoyo de ella fue la doctora Lucy Guzmán fue muy importante para poder sacar adelante esta iniciativa. Por otro lado, pues a las instituciones que nos han colaborado, a cada una de ellas nuestro humilde pero sentido reconocimiento por su generosa ayuda, demostrada con desinterés, amor y compromiso por nuestros conciudadanos víctimas de la violencia en esta etapa de reconciliación para el país, que ha sido bastante compleja para Colombia. Esta idea se empezó a gestar cuando, siendo decano de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, asistía a este evento presidido por el presidente de la República de ese entonces, presidente Juan Manuel Santos, y invitó a la academia a unirse a la iniciativa de paz. Y luego sale una ley de la República, Cauca Territorio de Paz, que dio una financiación enorme, muy generosa, de 2 billones de pesos para el norte del Cauca, para todas las áreas del desarrollo, o sea, lo que es la infraestructura, conectividad, empleo, etcétera, etcétera. Para investigaciones no había nada de dinero ahí. Esa fue una de las principales equivocaciones, porque yo pensé que había apoyo. Sin embargo, nosotros lo tomamos como un reto poder avanzar en este proyecto, y la verdad es que pues lo hemos logrado. Esta mañana saludo a la alcaldesa de Santander de Quilichao, la doctora Lucy Guzmán, por su apoyo decidido, que fue muy importante. ¿Qué hay en la literatura, o qué había en ese momento en la literatura que nos hizo, digamos, soportar esta idea de investigación? La investigación nunca nace de nada, siempre hay algo, o sea, investigaciones totalmente originales no hay. Con base en lo que hay en la literatura es que se arma un marco teórico, y con base en esto es que se plantean, digamos, nuevas hipótesis para poder demostrarlas o rechazarlas. Esa es la ciencia. Entonces, en esa revisión de literatura, tuvimos un marco conceptual bastante amplio. Aquí en la diapositiva anterior estaban las 150 referencias que encontré entre 2015 y 2017, que fue cuando nosotros empezamos a plantear la pregunta de investigación. En revistas tan importantes como Lancet, JAMA, JAMA, bueno, de muy alto nivel, pero todos los estudios eran de característica lineal, o sea, causa-efecto. Entonces, habían muchos estudios sobre RCIU, acerca de algunos elementos asociados con el RCIU, sobre asfixia perinatal, cantidades, el déficit cognitivo consecuente de la asfixia perinatal, eso es muy viejo, ¿sí? Pero realmente algo que conectara todo esto realmente no existía. Hasta ese momento estaba la famosa teoría de Barker, o Barker en español, que él demostró de que el RCIU hace programación fetal para el riesgo cardiovascular. Entonces, muchos de los hipertensos jóvenes y diabéticos jóvenes son producto de un RCIU y una programación fetal, básicamente por vía de la epigenética. Entonces, lo que nosotros estamos mirando en la revisión era si el RCIU más la asfixia perinatal, o sea, las dos cosas juntas, llevaban a déficit cognitivo, y si este déficit cognitivo se asociaba a violencia juvenil. Todo esto de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí estaba demostrado. Lo que no sabíamos era si la secuencia era esta. Bueno, en cuanto a lactancia materna incompleta, sí hay estudios, muchísimos estudios con violencia juvenil. Entonces, ese fue como el marco teórico, la revisión. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de revisar este mapa que estaba publicado en la página web del DAN. Para los colegas y amigos del exterior, el DAN es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Y en este mapa se ve claramente, aquí por ejemplo lo que está en medio moradito son los niños con bajo peso producto de, digamos, a término, o sea, RSI1, como ven es bastante alto, bastante alto. Entonces, motivados con este mapa, construimos uno propio donde confluimos todos los factores que pensábamos podrían tener relación con la violencia. La violencia es algo multifactorial, no es nada absolutamente genético, es multifactorial. Lo que queríamos era investigar y mirar si realmente los factores materno-perinatales tenían algo que ver con esto. Entonces pasarán 40 años para demostrarlo, pero realmente, por lo menos, las primeras pasos, las primeras piedras queríamos pues, colocarlas. Si ustedes observan aquí, lo que está más oscuro, lo que está más negro, es donde habían más factores de riesgo materno-perinatal y habían más conflictos armados. Esto lo cruzamos con el número de conflictos armados, obviamente presencia guerrillera y obviamente con la presencia de factores de riesgo materno-perinatal. Los colombianos conocen esto muy bien, pero para los colegas científicos del exterior, aquí habían áreas muy importantes de violencia en lo que es el norte de Antioquia, son reconocidísimas, lo que es el Cesar, lo que es la parte de la Guajira, lo que es el Catatumbo, el Meta, que es era el santuario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y obviamente lo que es el... Entonces, esto nos motivó mucho porque realmente no sabíamos qué era, si era una cuestión espuria, accidental, o si realmente había alguna relación. Y planteamos el macroproyecto. Aquí fue la primera reunión en Barranquilla, donde empezamos a hablar de esto, con la asistencia de la Universidad Javeriana, Universidad del Valle, Departamento de Ginecología, Escuela de Enfermería, estaba la doctora Doris González de la Universidad de McGill, estaba bueno, un grupo grande. Estos fuimos los pioneros en este proyecto. En total éramos 17 en esa época. Aquí nos reunimos luego en un salón, de pronto lo recuerdan, y empezamos a difundir la idea y finalmente la idea la copiaron 57 investigadores, del 80% con doctorado. Cabe resaltar que en esta propuesta, para mucho orgullo personal, los 2 índices H más altos de todo Colombia estaban incluidos en el proyecto, que son el doctor Patricio López Jaramillo, investigador del proyecto, con un índice H de más de 60, 3 publicaciones en New England Journal en los últimos 3 años, y el doctor Agustín Conde Agudelo con un índice de H de 37 hasta cuando averigüé, y obviamente están en el proyecto de alguna manera. Eso me daba mucha tranquilidad. El proyecto número uno lo que buscaba era mirar si realmente había yododeficiencia en Colombia. Según la Organización Mundial de la Salud, Colombia no es un país con yododeficiencia, ni en las embarazadas, ni en las mujeres no embarazadas, ni en los hombres. Pero yo miré los estudios y resulta que en todos los estudios son hechos en ciudades capitales, con poca población afro, con poca población indígena, y entonces se planteó este proyecto. Este proyecto lo aprobó la Universidad del Valle, convocatoria interna, recursos propios, 20 millones de pesos, que con eso fue que pudimos terminar este proyecto. Obviamente con 20 millones de pesos no se va a 5 regiones a hacer lo que hicimos. Obviamente hubo recursos propios, o sea, de mi propio bolsillo. Realmente lo hice con afecto, amor, y no me arrepiento porque van a ver lo que encontramos. Entonces esta fue la reunión en Barranquilla, diferentes reuniones de trabajo. No fue fácil realmente convencer a algunas etnias indígenas de participar en el proyecto, fue un proceso de sensibilización. Finalmente entraron 5 regiones y lo hicimos en el departamento del Amazonas, Córdoba, Cauca, Guajira y el departamento del Meta. Aquí es una reunión con el señor gobernador del Meta, con la doctora Joana, básicamente Gómez, contándole los resultados y muy interesados. Este fue el congreso de ALIR en Santiago de Chile, donde fuimos, de los investigadores fuimos 5 y hicimos plenario. Eso fue realmente un éxito. Fue el doctor Wilmar, que él es indígena, pero es médico, no tradicional, sino médico formado en escuela de medicina, y tiene una maestría en epidemiología, que fue una persona muy importante en este proyecto. Resultados de esto, encontramos lo siguiente. En todos los departamentos encontramos indígenas con yododeficiencia. En el Amazonas, por ejemplo, había un porcentaje que no era despreciable del 13% con yododeficiencia severa. Encontramos un 4.5% con yododeficiencia moderada. Y en Córdoba, impresionante, casi un 27% con yododeficiencia
moderada y con casi un 20% con yodeficiencia leve. Ustedes saben que el yodo es fundamental para el desarrollo del feto y son mujeres embarazadas. En Guajira encontramos algo parecido, igual en el metro. Entonces, básicamente, lo que nosotros vimos es que las embarazadas indígenas evidenciaron alta prevalencia de analfabetismo, lo cual no es nuevo. Yododeficiencia severa, lo cual sí es absolutamente nuevo. Y bocio asociado, o sea, analfabetismo, yododeficiencia y bocio, especialmente en la alta ruralidad. Ese es un término nuevo en Colombia. En la epidemiología, la alta ruralidad básicamente son áreas rurales dispersas o aisladas, que en la literatura científica se conoce como remote areas, ¿no? Entonces, en el mundo solamente hay una publicación que ha demostrado lo mismo de nosotros, que fue en Australia, pero la diferencia es que el nivel socioeconómico de las indígenas australianas era mucho más alto que el nuestro. En el nuestro había analfabetismo y en el de ellos había escolaridad, pues no tan alta, pero sí muy diferente a la nuestra. Estos son los niveles de yodo, esas son las medias, donde se ve que el alfabetismo, aquí son analfabetas, y acá saben leer y escribir. Aquí no medimos educación primaria, secundaria, universitaria, sino que básicamente medimos fue sabe leer y escribir, o no. Entonces, el tema es que, pues no una, digamos, el analfabetismo ahí fue una variable de confusión. Ese es el proyecto 1. Como ven, resultados concretos, ya tenemos una publicación aceptada por la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia, y tenemos un paper en construcción porque con lo de la pandemia se nos atrasaron los resultados, pero me llegaron ayer y definitivamente sí hay unos niveles muy bajos de yodo en la sal que consumen las embarazadas en estas regiones, pero unos niveles bajísimos. Entonces, eso quiere decir de que allí hay otro problema. Además del analfabetismo, el aislamiento, hay un problema en el consumo de la sal. Vamos a mirar en una segunda fase si esa sal que consumen es una sal yodada comercial o es una sal, digamos, marina local. Entonces, ese es el primer proyecto. El segundo proyecto, hicimos un análisis espacial ecológico de la mortalidad materna en Cali, Colombia, durante 20 años. La preeclampsia ha sido mi línea de investigación de toda la vida y la preeclampsia sigue siendo la primera causa. Aquí encontramos un área o una región donde están concentradas las muertes maternas, que es la zona centro de Cali y la zona norte de Cali. Lo tradicional en Cali ha sido muy diferente, es el oriente de Cali y las zonas de ladera, las que realmente, y esto fue un hallazgo. Fueron 20 años y lo más interesante de esto es que aquí se ven los clústeres, los conglomerados, que son clarísimos, ¿sí? Y ustedes ven aquí por comunas. Cali tiene 22 comunas y aquí se ven básicamente el coeficiente de variación para mortalidad materna por comuna en Cali, y definitivamente hay unas conclusiones en este estudio. Esta fue una tesis de maestría de un estudiante de epidemiología, yo fui el codirector de esta tesis. Él se graduó, el análisis lo hizo para 10 años, pero en el macroproyecto quisimos hacerlo a 20 años, buscando otras cosas, y realmente fue muy interesante este ejercicio. Ya lo tenemos escrito y lo estaremos mandando a publicación la semana entrante. ¿Qué encontramos? Los determinantes sociales se asociaron a la mortalidad materna en Cali. Eso no es nada nuevo, eso se sabe hace mucho rato en todo el mundo. Pero lo que sí encontramos es que en las últimas 2 décadas, o sea, 2000-2019, hay un nuevo patrón espacial. O sea, las muertes maternas no se dan donde se han dado toda la vida en Cali, sino que hay sitios nuevos, y eso es lo interesante de este estudio. Lo otro es que la accesibilidad a la educación básica primaria fue un factor protector para la mortalidad materna. Esto, para el estudiante de epidemiología, era algo impresionante porque daba un OR pues, significativo, pero para mí no es nada nuevo, porque se sabe que cuando la paciente tiene educación, la mortalidad materna es más baja. Pero realmente el aporte, lo nuevo, es que se vio que la etnia mestiza y la blanca hispánica, o sea, esto en inglés se dice ethnic mixed background and Hispanic white, fue un factor de riesgo para la mortalidad materna. Esto fue una sorpresa para mí, pero cuando pertenecía a estratos socioeconómicos muy bajos. Entonces, lo que se dice es que la etnia afroamericana es el factor de riesgo, ¿sí? Y eso sí, aquí se vio igual, está asociado a la mortalidad, independiente del estrato. O sea, una paciente
afroamericana o afrodescendiente de estrato 6, 5, 4, 3, 2 o 1 tienen el mismo riesgo de mortalidad materna y eso se ha demostrado en todo el mundo. Pero esto es un hallazgo nuevo para nosotros y para la literatura. Yo estuve mirando y realmente no hay muchos reportes sobre esto. Y lo otro es que la mortalidad materna se concentró en el área del norte y centro de Cali, donde definitivamente es algo nuevo y obviamente desde el punto de vista de salud pública es un hallazgo importante porque permite focalizar las acciones en sitios que no son tradicionales en mortalidad materna para lograr, digamos, un cambio en este indicador tan sensible. Bueno, ya llevamos 2 proyectos. Son 10, pero tranquilos que los otros son más cortos. Este es el proyecto número 3, que medíamos costos, impacto económico de los factores de riesgo materno perinatal y de la violencia juvenil en Colombia. Siempre se habla de violencia en términos genéricos, no importa que sea joven, niño, adulto, anciano. Siempre se habla de costos de la violencia en general. Pero no, como el foco de este macroproyecto es las adolescentes, entonces lo hicimos de esa manera. Aquí participaron, pues, básicamente el Ministerio de Salud me ayudó, José Ivo en esa época era funcionario del ministerio, CEDETES, que es mi centro de investigaciones, la Escuela de Medicina en la Universidad del Valle, y fue una tesis de maestría en el Externado de Colombia, Bogotá, de un funcionario público que luego tuvo una comisión de estudios en la Sorbona en París, y donde obtuvo su, digamos, su doble titulación. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Realmente lo que encontramos, el profesor Mosquera fue el director de la tesis, José Ivo. ¿Qué encontramos ahí? De que definitivamente los costos son impresionantes en la parte de violencia juvenil. Miren, estos son costos directos relacionados con la represión del delito en adolescentes. Ustedes saben que hay una policía de infancia y adolescencia. Miren, desde que se montó esto en aumento. Fuente, Consejo Nacional de la Judicatura. Agradecimiento a las entidades del Estado, todas me dieron las bases de datos. Bueno, corrijo, no todas, pero de 13 solicitudes que hicimos, 11 accedieron a darnos la información. Costo estimado para la oferta judicial para atender asuntos penales para adolescentes, en aumento. ¿Sí? Fuente, Consejo Nacional de la Judicatura. La ventana de observación fue 2010-2016. Costos directos por acciones penales del circuito para adolescentes por año en Colombia. Aquí era un análisis por año y es clarísimo de que hay una tendencia al alza. Fuente, Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, en este proyecto nosotros hicimos algo a la diferencia de la epidemiología pues, tradicional normal, y es que hicimos correlaciones geográficas y análisis de correlación espacial. Tuve un monitor que es geógrafo hoy y tuve personas con mucho conocimiento del tema. El profesor Cuartas capacitó a este estudiante dentro de un curso formal de la universidad. Y miren lo que encontramos, a sorpresa, frecuencia de adolescentes homicidas en Colombia. Pues bien, eso se sabe de que son muy delincuentes los adolescentes. Pero mire dónde está más concentrados los homicidios en adolescentes: Antioquia, Cundinamarca y Valle. Violencia interpersonal concentrado en, sorpresa, el sitio donde hay más violencia interpersonal es Cundinamarca, no solo Bogotá, todo el departamento. Obviamente también la hay en las otras. Frecuencia de delitos sexuales. Esto es frecuencia, número de delitos sexuales, 2005-2016. Vuelve y juega, Antioquia, ¿sí? Cundinamarca y Valle. Frecuencia de violencia intrafamiliar. Aquí sí, el Valle somos campeones. Altísima la incidencia de violencia intrafamiliar, y nos acompaña el departamento de Antioquia. Recuerden que el patrón de Cundinamarca, que es más alto, es en violencia interpersonal. Eso va marcando y mostrando diferencias en el tipo de violencia que tenemos en Colombia, desde el punto de vista espacial. Bueno, y como este proyecto lo que quería buscar eran los costos, aquí tenemos el costo total de la atención por conductas violentas a adolescentes por departamentos, y a sorpresa, Dios mío, el Valle del Cauca se lleva todos los lauros, tiene los mayores costos, igual a Bogotá. Conclusión, Cali, el Valle del Cauca tiene un problema que no se ha visualizado. Cuando yo presenté el informe preliminar de estos resultados en la Secretaría Departamental del Cauca, el marzo 6 del 2020, ahí estaba uno de los investigadores que fue representante de la Cámara, del Congreso de la República, conoce mucho de esto. Él participó en el proceso de paz, es una persona que conoce el tema. Me dijo, esto
La gobernación no lo conoce, claro, porque siempre se analiza es todo el mundo. Entonces, mi pregunta es, señores investigadores, jóvenes, estudiantes que están oyéndome, ¿será que si Cali tiene, si el Valle del Cauca tiene la más alta tasa de homicidios en Colombia, en adolescentes, igualmente en delitos sexuales, que es violencia, en violencia intrafamiliar, y Cali tiene la más alta incidencia en Colombia, de preeclampsia y de retardo en el crecimiento intrauterino? ¿Será que eso está asociado o es simplemente un hallazgo ocasional? Entonces, por eso es que vienen los otros proyectos, para tratar de aclarar esa pregunta. Entonces, recuerden que Cali fue la ciudad más violenta del mundo en la época del narcoterrorismo, digamos, de grupos delincuenciales. Entonces, en esa época, quiero contarles, hay una publicación de la Universidad de Antioquia donde demostró que los nacimientos, los que nacían de mujeres embarazadas adolescentes en la comuna 13, que es la comuna más violenta de Medellín, allí esos hijos hoy por hoy tienen los más altos índices de delincuencia en todo Medellín. Entonces, ¿realmente será que eso es aislado o tiene alguna relación? Bueno, el otro proyecto, que es el 4, correlación espacial entre factores de riesgo y zonas de violencia en Colombia, este es un proyecto que tuvo muchas dificultades. Aquí está Wilton, que él es geógrafo hoy por hoy, y en esta época fue monitor nuestro. Este proyecto ya los mapas los estamos ya levantando, en cosa de 2 semanas antes de que acabe el año tenemos los mapas. Entonces, en el mundo solamente hay un, digamos, mapa que muestra correlación espacial positiva entre factores de riesgo materno-perinatales y violencia doméstica, violencia intrafamiliar en el subsistema de la pareja. Entonces, ese ya es eso está publicado y es el único hallazgo a nivel mundial. ¿Qué va a pasar aquí en Colombia? No lo sabemos. Bueno, muy bien. El proyecto número 5, este fue un sueño, este fue el proyecto que más desgaste me dio, porque la discusión fue una discusión muy al estilo de las universidades públicas, con investigadores del más alto nivel, todos tenían formación de doctorado, y obviamente eso dio lugar a la creación de un protocolo muy bonito y muy interesante, y eso hay que hacerlo algún día, pero obviamente se nos metió la pandemia y no pudimos hacerlo. Entonces aquí está, el proyecto se llama Cardiovascular Risk and Violence in Young People from Adverse Perinatal Environment and Case Control Nested in a Cohort. Entonces, este es un proyecto que en algún momento lo voy a hacer, pero ya en el macroproyecto no se pudo hacer, pero en su reemplazo hicimos un estudio ecológico y ya tenemos resultados. Este estudio lo hicieron 2 estudiantes de enfermería con la dirección de la profesora María Elena Mejía. Tuve el apoyo de CISALVA y básicamente de la Universidad Javeriana en las discusiones, y realmente pues los estudiantes ya presentaron los trabajos de grado, ya se van a graduar. Yo estaba muy apenado con ellos de que el proyecto 5 no arrancaba y ellos estaban sin un proyecto de grado, entonces decidí hacerlo. Bueno, muy bien, aquí está el informe de ellos, es el proyecto 5. Muy interesante, 150 estudios apoyan la hipótesis únicamente de manera lineal, o sea, los factores de riesgo materno-perinatales y violencia, adolescencia y violencia, súper estudiada, enfermedad cardiovascular y todo esto con respecto a RCIU, teoría de Barker, súper estudiada. Violencia juvenil asociada con estos factores, ya lo vieron, 150 publicaciones. Y obviamente los desenlaces están acá, que todos ustedes los conocen. Entonces nosotros hicimos un estudio ecológico, básicamente exploratorio, para mirar si existían conglomerados en Colombia. La unidad de análisis fue Colombia. Entonces recogimos las bases de datos. Este fue un estudio de nivel de pregrado, o sea, estudiantes de enfermería, no es un estudio de doctorado ni de pasantía postdoctoral, ni mucho menos, pero que realmente les enseñó a ellos metodología de investigación en un grupo de investigación de carne y hueso. O sea, aquí vimos cómo hay unos conglomerados muy interesantes, el conglomerado de la costa, el conglomerado de Antioquia, y ojo, otro conglomerado que tiene que ver con la Orinoquía, pero ahí se incluía, ojo, el departamento del Chocó y el departamento del Cauca. Entonces, ¿por qué el Cauca está metido en este conglomerado y no en este? Ese es el resultado más importante de este estudio. Entonces, en el clúster 1, que es este, aquí está el Cauca y Chocó, encontramos alta lactancia materna exclusiva, bajo restricción al crecimiento intrauterino, ¿sí? Baja diabetes mellitus en la población, baja hipertensión en la población y baja mortalidad cardiovascular.
Entonces uno diría, ¿será que eso tiene explicación? La verdad, no. Porque si hay bajo RSIU, pues obviamente sí es posible que haya baja mortalidad cardiovascular, porque es la enfermedad de Barker. ¿Sí? Y esto con esto y esto sí es plausible. O sea, baja RSIU, poca enfermedad cardiovascular y poca muerte por enfermedades cardiovasculares. Eso es plausible. Pero la alta lactancia materna exclusiva, y es que es impresionante, 42 por 1000. O sea, cada 1000 mujeres en puérperas, 42 tenían lactancia materna exclusiva. La norma del ministerio dice exclusiva por el mínimo tiempo de 6 meses y ojalá un año. Entonces, esto es un factor protector hacia esto. Entonces, esta fue la pata que quedó faltando aquí. Esto es comparado con Colombia. Y lo otro, alto embarazo en adolescencia. Entonces aquí, esto no me cuadraba por ningún lado, pero por ningún lado, porque bueno, adolescencia igual RSIU, pero tenemos baja RSIU. Adolescencia igual anemia en el embarazo, igual parto prematuro, no cuadraba por ningún lado. O sea, aquí esto es simplemente exploratorio, no había explicación lógica. El clúster 2 solamente aplicó, que es básicamente la costa. Gracias. Salió en cámara, ¿sí? Que quedó grabada. Gracias. Bueno, entonces tenemos el clúster 2, ¿sí? Que es la costa atlántica. Lo único que encontramos importante para todo esto es baja lactancia materna exclusiva. ¿Sí? No más. El clúster 3, bajo embarazo en adolescencia. Pero miren, alta diabetes mellitus, alta hipertensión, alta mortalidad cardiovascular. Ahí estamos, ahí está el Valle del Cauca, Nariño. Entonces, realmente, esto no daba con la lógica y esa es la ciencia. Yo le digo a mis estudiantes que si usted quiere demostrar su hipótesis, usted ya entró sesgado y ahí usted es un pésimo investigador. Pero el clúster 4 sí mostró coherencia. El clúster 4 de San Andrés y Providencia, ¿sí? Donde hay alta proporción de preeclampsia impresionante, 14%, ¿sí? Versus el 8% de Colombia, preeclampsia va de la mano con RSIU, alta proporción de sufrimiento fetal agudo, entonces ahí sí podemos mirar el RSIU asociado, ¿no? Y altísima violencia interpersonal en jóvenes, 4.6. Conclusión, en todo el análisis ecológico de Colombia, lo único que realmente tuvo lógica fue lo de San Andrés. Ahora que hubo desafortunadamente la catástrofe, pues vamos a explorar un poquito más San Andrés y Providencia porque realmente allí hay algo que vale la pena mirar. Yo creo que como es una población más cautiva y hay poca migración, hay otros factores sociales que influyen en los resultados, obviamente, y es una población más cautiva, etcétera. Y lo otro es que hay una alta proporción de etnia afrodescendiente, entonces eso también influye en la preeclampsia, pero es interesante, ese es, digamos, algo que vamos a continuar. Luego tenemos el estudio piloto, muchas gracias a la Universidad de McGill, doctora Koskin, doctor Koskin, Chris Koskin, realmente el apoyo de McGill en esto fue fundamental, me siento muy orgulloso, la verdad es que siento que gran parte de este macroproyecto se hizo bajo condiciones muy lamentables de mi estado de salud, pero hoy por hoy, con el poder de Dios, estoy absolutamente recuperado desde hace 2 meses, no siento absolutamente nada y me siento muy bien. Si no, no me la había medido a lo que les voy a mostrar más adelante. Entonces, nos ganamos un grant, el Grant McGill, de $3,000, eso equivale más o menos a unos, en este momentico, más de 10 millones de pesos. Entonces, los apoyos financieros vinieron 20 millones de Univalle, proyecto 1, 12 millones más o menos de McGill, donde la doctora Doris, una persona que le agradezco al doctor Praes, que ahí está conectado, me la presentó, básicamente pudimos hacer un pilotaje, un estudio previo del proyecto 8. Eso ya se publicó, esta es la primera publicación del macroproyecto en una revista que en este momentico, hoy es Q1, en el momento en que empezamos el macroproyecto era Q2 y está publicado en una zona de conflicto, es un estudio de casos, aquí están los investigadores. Gracias, doctor Robert Ortiz, doctor José Chagüendo, a la estudiante de la India, Ravati, por toda su participación, obviamente a los 2 profesores de la Universidad de McGill, de la Facultad de Nutrición, la doctora Scott, que es la vicedecana académica, y la profesora Koskin. Muy amable, hay unos resultados interesantes, ustedes pueden entrar al paper y mirarlo en Frontiers in Public Health, 13 de agosto del 2020, y se encontraron unas correlaciones interesantes que realmente nos abren los ojos sobre una medida de salud pública muy sencilla, que es la medición de la altura uterina, que bien medida y con otros parámetros adicionales puede cobrar importancia. Son zonas donde no hay ecografía y realmente esos resultados son bastante interesantes. Bueno, el proyecto
Aquí vamos en el proyecto 5, perdón, 6. Discúlpenme, yo me devuelvo un poquito, proyecto 6. El proyecto 7. El proyecto 7 fue un proyecto que estaba planeado inicialmente para cortisol, que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con un proyecto unido con el 8. Y en su reemplazo lo reemplazamos por un programa hermoso, un programa lindo, que estoy feliz de hacerlo porque es un trabajo comunitario con adolescentes embarazadas, cuyo foco es el Hospital Mario Correa Rengifo. Tuve la fortuna de conocer al doctor, al gerente del hospital, que realmente es una persona que, además de haber sido político en nuestro país, una persona con un sentido y pertenencia social impresionante, con una experiencia administrativa tremenda. Ha sido gerente de varias EPS en Colombia, EPS grandes. Y obviamente con el equipo de salud del hospital, pues se me ocurrió y planteamos en Alemania, la doctora Luz Ángela Torres, una egresada nuestra que acaba de tener un doctorado en Alemania. Realmente pudimos presentar esta propuesta que finalmente se aprobó. Este proyecto arrancó en febrero. Esta es la primera actividad del proyecto, pero con la pandemia el gobierno de Alemania y obviamente el colombiano evitaron contacto con pacientes y mucho menos embarazadas adolescentes, entonces el proyecto se paró. Pero obviamente con la, berraquera, digamos, y con las ganas de hacer las cosas, el proyecto se terminó virtualmente. Y en este momentico ya estamos analizando datos y estamos armando un artículo como experiencia comunitaria. Vale la pena decir que la Fundación F.W. Kellogg, terminando la década de los 90 y principios del 2000, 2001, nos financió en esa misma zona de ladera un proyecto comunitario que demostró muchos beneficios y se generó un libro, que ese fue, digamos, uno de los requisitos más difíciles de cumplir para atender a esa convocatoria, según me lo expresó los funcionarios del Ministerio de Salud de Alemania cuando lo presentamos vía virtual con la doctora Luz Ángela, y finalmente terminó, gracias a Dios. Proyecto 9, un saludo para el profesor Aníbal Nieto. Acá está con su sonrisa característica, acá está un poco más serio. Acá está un poquito, esto fue una foto en mi casa cuando se podía tomar fotos y había acercamiento. Agustín Conde Agudelo, que es el índice H número 2 de Colombia, que es investigador de este proyecto. Tenemos aquí, este es un proyecto, cuando yo lo conocí no le vi mayor importancia, pero realmente ahora se la veo al máximo. ¿Por qué? Porque es que la mujer que hace preeclampsia es porque el óxido nítrico se degrada o el óxido nítrico se inactiva. Entonces, realmente la arginina es un prodonante de óxido nítrico, y entonces si la fisiopatología finalmente está en un GMP cíclico que no actúa a nivel de la fibra muscular del vaso sanguíneo periférico, pues obviamente pues no va a tener mayor efecto. Pero lo que encontramos es impresionante. Mis respetos, profesor Nieto, Agustín, que está apoyándonos desde Detroit y de la OMS en Suiza, porque todavía tienes contacto con ellos. Este proyecto ya terminó en la fase de Univalle. Obviamente ellos siguen realmente recogiendo datos y la idea es terminarlo muy prontamente. Proyecto 10. Evaluación económica de costo-efectividad del control prenatal de calidad de los factores de riesgo biopsicosociales asociados al bajo peso al nacer. En Colombia, el instrumento de riesgo biopsicosocial es una norma nacional. Está incluido desde la resolución 412, abril del 2000, Plan Nacional Decenal de Salud Pública, incluida de obligatorio cumplimiento en el decreto 3039 de 2007, firmado por el presidente de la República y el ministro de Salud, y ahora de carácter obligatorio para Colombia en la resolución 2038 de 2018. En otras palabras, este es un instrumento que creamos aquí en Colombia, lo validamos en Colombia, lo validamos en América Latina, se validó en el Asia, en Europa, y se utiliza para la salud pública por los ministerios de salud de Canadá, en la provincia de British Columbia, el Ministerio de Salud de Cuba y el de Colombia ahora último. ¿Por qué el de Cuba? Porque ellos tenían un problema de salud pública muy tremendo que no habían podido corregir, que era el bajo peso al nacer. Entonces necesitaban un instrumento poderoso, potente, que identificara el bajo peso al nacer para poderlo intervenir en la mujer embarazada. Y escogieron el instrumento nuestro. Entonces el tema es que, pero no nos quedamos aquí. Esta es una tesis de doctorado, acá está el estudiante de doctorado, en una presentación de las típicas de cuando se cursa un programa de doctorado, y realmente no nos quedamos solamente con la parte clínica, sino que miramos una evaluación económica.
Bueno, aquí no está en el título, se ve que lo copié de una presentación vieja. Esto lo vamos a hacer en Quilesalud, que es una EPS del sector público, el Hospital Francisco de Paula Santander, y con pacientes que, como ven, son pacientes indígenas, muchas etnia afrodescendiente, bastantes, y ethnic mixed backgrounds bastante alto. Entonces, ya para terminar, no tengo mi teléfono aquí a la mano, pero el tema es que he ido muy rápido porque lo que me interesa es el final de esto, el cierre y sobre todo las intervenciones. Entonces nosotros hicimos un informe de avance a la Secretaría Departamental de Salud del Cauca, marzo 6. El tema es que hicimos esa presentación con los informes preliminares. Nunca me imaginé que ese mismo mes estuviéramos en cuarentena obligatoria todo Colombia. Nunca me lo imaginé. Entonces, el tema es que el macroproyecto se paró, siguió con todos los proyectos como lo han visto, pero los que no habían empezado pues quedaron parados. O sea que de los 10 proyectos, solamente 2 no empezaron. Pero en este momento están aprobados por ética, tenemos los recursos financieros para hacerlos, tenemos los estudiantes de doctorado, tenemos el equipo de docentes y la colaboración enorme de Alemania con la Universidad de Oldenburg, McGill University en Canadá y la Universidad de Durango, y obviamente las universidades Cauca y Valle. Entonces, eso se va a hacer, apenas haya en condiciones, se va a hacer porque ya tenemos la plata, que es lo más difícil para hacer investigación. Entonces, en esta reunión, miren al doctor, aquí estaba cuando estaba de representante de la Cámara, con su escudo de parlamentario, pero acá está atrás, ¿sí? Él viajó desde Cali a Popayán con todas sus ocupaciones, es un compromiso total. Aquí está nuestro estudiante de doctorado de Ciencias Básicas Biomédicas, y aquí está todo el staff y los amigos de Popayán, pues que son muy allegados, y realmente el afecto por el Cauca, Popayán, la Universidad del Cauca y la Secretaría Departamental de Salud en el caso mío, es inmenso. Entonces, ya tenemos ahora unos resultados nuevos. No vamos a hacer una reunión para presentarlos. Esta es la presentación del informe final. Pero obviamente, si todo este esfuerzo, que me significó a mí un riñón y casi la vida, realmente se queda en una publicación, pues no hacemos nada. La verdad es que en la diapositiva siguiente van a entender que realmente vale la pena de que esto lo conozca el gobierno nacional. De hecho, el ministro de Salud de ese momento conoció esto y me dio una carta de apoyo aval para conseguir las donaciones internacionales, las pocas que hubo. Y el ministro actual, que era el viceministro de esa época, también lo conoce, y pues obviamente yo no lo vea, no he tenido una conversación, una presentación con él, pero realmente ese sí es el deber ser. Entonces, pero antes de hablar con el ministro y hacer la presentación internacional de estos resultados, básicamente tenemos que hacer una discusión interna con 3 personajes que yo he invitado. Yo ahí solamente voy a asistir de pato, y a levantar el acta, pero realmente este es el doctor Gómez, es el director de doctorados de la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Él es catedrático de Economía de la Universidad de Alcalá. Esta mañana, en una videoconferencia que tuvimos del comité de doctorado de uno de mis estudiantes, les decía, es que ser catedrático en España es lo máximo. En ginecología no hay sino como 10 o 12 en toda España. En economía hay como 4 o 5. Él es uno de ellos y es colombiano, y él fue el que me pidió, me dijo, cuando tengas todo, hablamos, y realmente es muy comprometido con nosotros. El doctor Peñalosa, otra persona súper comprometida, yo tuve la fortuna de conocerlo a través de el doctor Martín Rodríguez, otro de los investigadores súper comprometido. El Instituto Nacional de Salud nos apoyó cuando él era el director de investigaciones allá. En la primera foto de ese año, del 2007, en noviembre del 2007, en esa época, el doctor era el director, vino desde Bogotá a la reunión y realmente dejó toda la logística para que esto continuara. Si eso no se hubiera dado, realmente creo que no estaría presentando absolutamente nada. Entonces, el doctor Peñalosa se interesó, ha estado con nosotros, y el doctorado él es en politología. Entonces, y el doctor Juan Carlos, él tiene una formación cuando era parlamentario, una formación no sino, digamos, una experiencia en todo lo que es violencia. Él se entrenó en Europa cuando el proceso de paz, porque él hacía parte de la Comisión de Paz del Congreso de la República en la época del gobierno Santos. Entonces, estos 3, digamos, ilustres colombianos me van a ayudar a discutir, que yo ahí no voy a opinar, sino que voy a estar pendiente de esto, y las conclusiones que saquen ellos,
pues realmente es lo que vamos a transmitir al gobierno nacional en un documento que va a ser público. Bueno, ahora viene lo más bonito de todo. ¿Realmente valió la pena hacer esto? Las respuestas se las dejo a ustedes cuando terminemos la presentación. Muchas personas me decían que yo estaba loco, que yo estaba no sé qué, no sé cuándo, que cómo iba a hacer 10 proyectos en 3 años. Lo hicimos. El tema es que la pandemia nos fregó 2 que seguramente los hubiéramos podido hacer si no hubiera habido pandemia. Pero como ahora se le echa la culpa a la pandemia a todo, pues realmente no es excusa. Entonces, de aquí va a salir una hipótesis nueva en medicina. Yo le he puesto BH hipótesis, que ustedes dirán, ese tipo está loco, ¿no? Yo ya tengo 3 hipótesis ya probadas en la literatura que son reconocidas como hipótesis, publicadas en Medical Hypothesis. Es el templo de las hipótesis nuevas en medicina. Y realmente eso es lo que quiero hacer acá, lanzar una hipótesis, pero obviamente para que me publiquen algo en Medical Hypothesis se necesita realmente tener datos que soporten esa hipótesis. No es los datos de otros, sino los datos míos. Cuando yo publiqué de que la infección era un factor no solamente asociado, sino determinante para la preeclampsia, los datos eran míos. En ese momentico no se sabía nada de enfermedad periodontal y preeclampsia, pero yo sí tenía los datos. Y por eso es que lo pude publicar. Entonces, cuando tengamos publicados todos estos 10 proyectos, que eso va a ser así, cuando yo estoy de investigador en algún proyecto, modestia aparte y con toda la humildad lo digo, no tengo ningún artículo que se haya dejado de publicar. ¿Que se demora? Eso es otra cosa. Bueno, muy bien, entonces todo esto arranca desde las NK cells, las células killers, que estas células son básicamente, son las células antitumorales, anticancerosas, y que recientemente se les ha demostrado un papel muy importante en la remodelación, básicamente a nivel de placentación, cuando hay esa invasión de células trofoblásticas al endometrio, y realmente ellas son las que modulan la placentación. Entonces, sabemos por otro lado de que el estrés psicosocial, el distrés, afecta a esto, y esa es una vía para definitivamente aumentar el riesgo de preeclampsia. Entonces aquí tenemos la placentación, arterias espiraladas, etcétera, etcétera. Esto hace de que la segunda fase de migración de células trofoblásticas no se dé. Eso está mediado por genes y por las células NK cells. Ahí tenemos una publicación en eso. Y el tema es que finalmente el endotelio empieza a fallar con la cascada natural de la historia natural de la preeclampsia, que dicho sea de paso, la historia natural de la preeclampsia es exactamente igual que la del COVID-19 para letalidad. Entonces, eso lo encontré ahora que pues, estuve revisando COVID a raíz de un proyecto que empezamos en el Cauca, que desafortunadamente no progresó, y los pasos, los cambios bioquímicos, moleculares son los mismos. Por tanto, vamos a ensayar una intervención, básicamente para ver si lo que damos en preeclampsia realmente funciona para letalidad de COVID. Aquí no estoy hablando de prevención de COVID, no estoy hablando de manejo de COVID, estoy hablando de reducción de letalidad de COVID, que eso es lo que tiene, digamos, golpeado a los países desarrollados. Y a nosotros también, por supuesto. Bueno, entonces, esta es la secuencia de preeclampsia, que arranca de NK cells, que las NK cells están mediadas por la carga genética y por el cerebro, ¿sí? Cuando ya aparece la preeclampsia, obviamente que es muy común en el embarazo en la adolescencia, entonces tenemos la metilación y activación. Ya conocemos que hay un gen, inclusive el estudiante de doctorado me lo comentó. Si Juan está por ahí, de pronto me lo mandas por correo, por favor, el nombre del gen. Ese gen está descrito. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese gen se metila? Y la vía de metilación es el estrés agudo o el distrés crónico. Bueno, entonces tenemos ahí hay un artículo aprobado en la revista Frontiers in Public Health, que tuve el honor de definir en publicación en un número especial de Frontiers in Public Health en el área de medicina del adolescente, ginecología y pediatría del grupo de Durango. Excelente. Estaba la doctora, no se me olvidó el nombre, ella es la bióloga molecular y los genetistas. Es una publicación que apoya muchísimo esto. Entonces aquí tenemos el niño con retardo. El niño retardado tiene más riesgo de cáncer. Yo tuve un retardo intrauterino, pero no por falta de comida ni por enfermedad materna, sino por
embarazo prolongado. Yo llegué a las 45 semanas de embarazo, obviamente el feto empieza a sufrir. Ese fue mi problema para hacer un cáncer que lo hice y que gracias a Dios ya lo superé. Y obviamente afecta lo que es la respuesta endotelial y obviamente tiene que ver con la teoría de Barker. Entonces, esto está demostrado, esto es nada nuevo, súper demostrado. ¿Qué es lo que hizo Barker? Un epidemiólogo inglés cogió los factores de riesgo materno-perinatales y las enfermedades del embarazo y las cruzó con la mortalidad cardiovascular. Más o menos lo mismo que hicimos nosotros en el estudio que queríamos hacer. Entonces, encontró una asociación y eso se ha demostrado en todo el mundo. Entonces, el tema es que esto no es nada nuevo. Por eso es que a la hipótesis le puse BH, arranca de la teoría de Barker. Bueno, entonces el tema es que tenemos una deficiencia de yodo que según la OMS y según los papers colombianos no existe, pero ya sabemos que en indígenas esto es un problema y el tenaz de salud pública. Tenemos la hipoxia perinatal, que como vieron en el estudio ecológico que hicimos con los estudiantes de enfermería, marca. Tenemos el exceso de hierro, que nadie le ha parado bolas a esto, por eso gracias a Dios, de acuerdo a los estudios nuestros de modelo biopsicosocial y la literatura, que avala que la hemoglobina por encima de 14,3 que reciba hierro en el primer trimestre, eso hace de que se metilen genes y eso hace de que la preeclampsia se desarrolle. O sea, nosotros en el acto médico somos iatrogénicos y mandamos hierro con hemoglobinas por encima de 14,3. Y eso está en el modelo desde el año 98, nadie me paraba bolas, pero ahora que ya se demostró científicamente en universidades de Estados Unidos, ya están las normas nuestras, gracias al Señor. Entonces, el otro tema es el tema de desórdenes de déficit cognitivo. Mire, aquí en Cali, Cisalva y el doctor Rodrigo Guerrero, un profesor mío, que realmente fue uno de mis mayores inspiradores, realmente él demostró en un estudio muy clásico que hizo con Alberto Concha, que los parrilleros de moto, que eran sicarios aquí en Cali, comparado con un grupo de parrilleros no sicarios de la misma ciudad de Cali. Entonces él demostró de que el coeficiente intelectual de los sicarios era más bajo, significativamente, que los parrilleros no sicarios. Y eso quedó perdido en la literatura. Eso lo hemos retomado para hacer este macroproyecto, para mirar básicamente la violencia juvenil. Y obviamente la falta de lactancia materna, la lactancia materna, Dios mío, es muy importante. Yo tuve un RCIU, pero me lo compensó. A mí me dieron leche materna más de 2 años. Y la lactancia materna de más de 6 meses exclusiva, eso aumenta muchas cosas y me protegió realmente de la severidad del cáncer. Gracias a Dios. Yo le digo siempre a las madres, si quieres que tu niño sea inteligente, dale leche materna el mayor tiempo y eso lo aprendí del ministerio, eso no es cosa mía, sino que eso hay muchos estudios que lo demuestran. Entonces, digamos, es como lo que nosotros queremos cerrar. Para demostrar esto completamente, esto se demora 25 años, lo que me demoré con preeclampsia, en modelos de prevención o reducción de riesgo. Y obviamente la vida y mi situación de salud no me da para esto, ni lo voy a hacer, pero sí he incluido en los proyectos de estudiantes jóvenes, doctorandos y otros grupos de investigación para que lo siga, porque realmente es algo muy interesante. Entonces, lo que yo pienso es que esto es un círculo. El niño desnutrido, que en Colombia es muy alto, obviamente, increíble, la violencia sexual en los niños, estoy hablando de niños, género masculino. El pico de violencia sexual en niños con violencia sexual está en los 8 años y en las niñas está en los 14 años en Colombia. Eso lo descubrimos con el proyecto 3. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué diferencia hay? Pues claro, las niñas adolescentes van ahorita que el niño a los 8 años. Es más llamativo para esos depravados, realmente. Pero el tema es que, desde el punto de vista epigenético, eso es muy importante. Porque ustedes saben que los genes, cuando se activan intrauterinamente, tienen una oportunidad de desmetilación hasta los 9 años. Entonces, si el pico está, ¿qué más evento traumático para un niño que un acceso carnal violento? Por Dios, un niño de 8 años. Entonces, eso es muy interesante porque eso me explica por qué, me podría explicar en caso, pues hay que demostrarlo científicamente, por qué el 92% de homicidios en Colombia son hombres y el 8% son mujeres. En otras partes del mundo, los patrones son diferentes. O sea, hay una línea de investigación que obviamente eso no es de mi área, pero es muy interesante. Entonces, el tema es que tenemos acá la embarazada adolescente, ella se estresa, no hay embarazo en la adolescencia que no maneje estrés.
Si el estrés no es compensado con buen apoyo social que viene de la familia o del médico o del equipo de salud, pues obviamente termina siendo preeclampsia, pero lo que sí hace es retraso en el crecimiento intrauterino, porque ella generalmente tiene anemia y generalmente tiene infecciones por la baja respuesta inmunológica debido al estrés, y se dispara todo esto. Entonces, lo que queremos demostrar, espero que alguien algún día lo demuestre, básicamente es que esto es circular. Esto fue lo que pensé iniciando el macroproyecto. En este momento no pienso lo mismo con base en los resultados. Hay piezas de este ajedrez que no cuadran con base en los resultados. Entonces, en las publicaciones vamos a dejar las postas para ver si a alguien se le mide más adelante y podamos realmente entender más esto. Por ejemplo, el caso de San Andrés es perfecto. Mucho embarazo en la adolescencia, 21%. Mucha preeclampsia, ¿sí? 14%, ¿sí? Mucha hipoxia perinatal, hipoxia en el momento del parto, y por lo cual déficit cognitivo. El patrón que más se asemeja a esta hipótesis está en San Andrés. Entonces, mi próximo laboratorio, digamos, biológico, no va a ser Colombia, va a ser, obviamente Colombia, pero va a ser archipiélago de San Andrés y Providencia. Allá se van a centrar mis esfuerzos investigativos y científicos. Bueno, muy bien, este fue el proyecto que nos quedó. Obviamente yo debo decirlo, esto va a quedar grabado, obviamente en este macroproyecto el que se duerme lo lleva a la corriente, y obviamente yo estaba tan entretenido, ocupado con los otros proyectos, que no tenía tiempo de pensar en los que no arrancaban. Entonces el profesor Felipe García, gracias a Dios, quiso entrar en el proyecto. El profesor Felipe es un PhD en biología molecular, es un biólogo con PhD en biología molecular de Harvard, tiene un postdoctorado también de Harvard, y es una persona que trabaja mucho con Georgia Tech en la parte de bioinformática genética. Entonces, él está haciendo en este momento con el estudiante de doctorado unos modelos de simulación. Ya ellos identificaron 3 genes que están asociados a violencia, recientemente descritos. Entonces, estamos en eso. Si este proyecto arranca, no lo sé. ¿Es mi responsabilidad? No lo es. Si el profesor Felipe lo coge, ahí estaremos. Pero el Grupo de México sí está interesado, entonces yo con el que arranque y siga adelante con este proyecto, sigo adelante. Entonces el tema es que tenemos ya el estudiante de doctorado, que es Juan Orjuela, y la verdad es que ya él está en segundo semestre, por lo tanto podemos avanzar, pero para mí este es uno de los proyectos, sin demeritar los otros, uno de los proyectos más importantes, porque ya vieron en las diapositivas que todo, y como lo saben ustedes, todo arranca de los genes. Y todo tiene que ver con la epigenética. Y la epigenética es nutrición, es entorno, es sociedad, es violencia, es todo lo que ustedes quieran. Entonces, eso ahí, hasta ahí llego yo. Espero que más bien me llame el profesor Felipe, y pues los de Durango están muy pendientes de esto, y ahí miraremos qué pasa con esto más adelante. El otro proyecto que no terminó, básicamente, es el proyecto 8, que para mí es uno de los más importantes también. Es un estudio que estaba, digamos, proyectado para 742 embarazadas. Fue un estudio que luego de las discusiones que tuvimos en Durango con el estadístico, el doctor Lares, saludos desde Colombia. Él es un matemático con una maestría en estadística y un doctorado en estadística que ya la está terminando. Y realmente aquí está el rector de la Universidad de Durango, Universidad Juárez Durango, Estado de Durango. Y realmente el apoyo de la doctora Luz Ángela Torres es impresionante. Aquí estoy vestido al estilo alemán, pues en un hospital, y realmente pues todo el equipo, aquí está el doctor Moisés, Aníbal, aquí estamos todos, todas las universidades, aquí estamos, la Facultad de Nutrición. Yo estuve en McGill el año pasado, desafortunadamente todavía tenía un poquito estaba un poquito enfermo, ahorita ya estoy completamente recuperado. El tema es que este proyecto sí lo voy a hacer directamente, o sea, voy a estar, además que allá hay ya me aprobó la Universidad del Valle una estancia postdoctoral que arranca el 1 de julio, y yo voy a estar en parte de la estancia, va a ser en este proyecto. Entonces, voy a estar ahí, digamos, al frente yo de esta cosa. Básicamente es un proyecto donde el foco es la restricción del crecimiento intrauterino. Acuérdense que eso está allá arriba, muy importante. Vamos a mirar los factores de nutrición. Ahí está McGill University, está la sección de nutrición del Instituto Nacional de Salud, la doctora Givis Medina. Ella es nutricionista con una maestría, es muy experta en esto. Gracias, profesora Givis, que nos ayudó. La parte inmunológica, obviamente tenemos investigadores muy expertos en esta área, factores psicosociales y endoteliales igualmente, y decidimos cambiar el diseño. En vez de hacer un estudio de cohortes, decidimos hacerlo un case control in a cohort, o sea, es un estudio que la muestra es más pequeña,
donde identificamos un caso que tenga un RCIU y buscamos un control, uno no, 2 o 3 controles, también básicamente para comparar y buscar cosas. Este lo vamos a hacer en 5 de los 6 países. El único país que no participa en este es Estados Unidos, porque Estados Unidos está en el macroproyecto con la Universidad de Miami. Entonces, obviamente, yo no me voy a meter a someter a ética un proyecto de estos en Estados Unidos. Entonces, este proyecto, ¿qué tiene y qué no tiene? ¿Qué tiene? Tiene las ganas de todos, tiene un grupo de investigadores muy grande, como es el más grande de todos, porque este es un proyecto que necesita el soporte de todos. Ya tenemos la validación de la parte periodontal. La doctora Joana Gómez de Amazonas se desplazó hasta Amazonas y con el profesor doctor PhD en salud, el doctor Santos Sánchez, básicamente validaron la técnica de enfermedad periodontal. Ya todo lo tenemos validado. ¿Qué nos falló? La pandemia. La plata, ya Oldemur nos va a ayudar con los reactivos, ¿sí? El Instituto Nacional de Salud nos va a ayudar con los marcadores, que como ellos tienen eso montado y lo hacen de rutina en la población, pues es una donación. Eso vale un billete largo. Para 700 y pico embarazadas eso costaba como 700 millones de pesos. Entonces ahora va a ser menos, pero mi preocupación fue que cuando hablé la última vez con la profesora, la doctora Yevis en Bogotá, y le dije, profe, no se olvide de que el compromiso que tenemos, me dijo, ahorita que la prioridad del gobierno es COVID y COVID. Por ahora la orden del ministro es 0 otras cosas, y es entendible. Entonces espero que cuando se solucione todo, si es que se soluciona rápidamente, realmente podamos avanzar con este proyecto, porque si no hay el hueco financiero sería muy grande. Bueno, ya termino diciendo, perdónenme las diapositivas que son fotos que yo tomé directamente. Esta fue la reunión de editores de Frontiers in Public, de la revista Frontiers in Public Health a nivel mundial. Están las fotos de todos nosotros. Básicamente, Frontiers es una revista donde el número especial donde estoy de editor en jefe tiene como foco la salud de los adolescentes y los niños y los factores de riesgo materno-perinatales. Frontiers es una revista de muy alto nivel. Es de muy alto nivel, es increíble. Ellos utilizan robótica para darse cuenta de los plagios. Utilizan, mire, yo he aprendido actividad editorial con ellos, lo que ustedes no se imaginan, porque ellos tienen unas plataformas y una tecnología impresionante. Por eso es que tienen 1 billón de artículos visualizados por internet o bajados, ¿no? En el mundo. Miren los países, entre más amarillo para los estudiantes, es donde más se produce eso. Y Frontiers tiene, en este momentico es la quinta revista, digamos, porque Frontiers hace parte del grupo editorial de Nature. Ustedes saben que Nature es una de las revistas más importantes del mundo en ciencia. Entonces, el que publica en Nature y tiene algo nuevo, generalmente es un premio Nobel. Eso es de ese tamaño. Publicar ahí es muy difícil. Entonces, el tema es que es la quinta, programa editorial a nivel mundial. Bueno, ya con eso termino, es la última diapositiva. Bueno, es tiempo exacto. Donde definitivamente esto es una foto que tomé llegando a Santorini, las islas griegas, desde el crucero, donde vi esta belleza de Santorini y luego me tomé una foto ahí, pero obviamente uno puede visualizar las cosas y ver las ciudades de lejos. Nosotros aquí estamos viendo el problema desde lejos. Yo no estoy caminando por las calles de Santorini aquí, estoy viendo desde lejos, aquí muy lejos y aquí desde lejos. Entonces, yo no quiero que sigamos siendo médicos legistas. Médico legista es el que certifica una causa de muerte de un paciente y que ve los problemas desde lejos. ¿Sí? Entonces, yo quiero que nosotros realmente seamos, digamos, médicos menos legistas y realmente aportemos científicamente para problemas de mortalidad que son problemas, digamos, muy serios en el mundo. Bueno, estas 2 fotos para mí son muy significativas. El doctor, el profesor y amigo René Zúñiga López fue el que me la tomó. Él sabe por qué para mí esto es significativo. Bueno, muy bien, entonces ahí termino. Gracias por su atención. Vamos básicamente a responder preguntas.
Ya la monitora les explicó que la hacemos desde el chat, básicamente para poder, digamos, responderlas y obviamente en el orden en que se presenten. El único favor que les pido es que seamos absolutamente concretos en la pregunta y sin discursos, porque si no tenemos que terminar la videoconferencia, porque le quitaría la oportunidad a los demás. Entonces, no sé, María Alejandra, si hay preguntas en el chat. Hasta ahora no hay ninguna pregunta en el chat, doctor. Buena pregunta. Bueno, entonces se abre la sesión de preguntas. Voy a dar 2 minuticos y si no hay más preguntas, pues terminamos la reunión. Veo aquí David Cabrera. Buenas tardes, doctor. Es un estudiante de Popayán de pregrado, Wilton. Buenas tardes, el geógrafo Juan Carlos Martínez. Gracias. Mi querido profesor Patricio. Qué bueno que te has conectado, Patricio. Sí, muchas gracias, Julián, muy interesante. Un saludo. Si no quieres, rápidamente, felicitaciones por tener la energía y el convencimiento suficiente para llevar adelante proyectos como estos a pesar de las circunstancias. Yo lo que quiero preguntarte, bueno, y de aquí para adelante, ¿qué sigue? Ajá, sí, hay muchos resultados que son, como tú lo has dicho, exploratorios, algunos resultados que crean nuevas hipótesis, pero creo que metodológicamente habrá que en algunos invertir un poco más de trabajo. ¿Qué es lo que has pensado? ¿Cómo te podemos ayudar? Claro, esa es una excelente pregunta, doctor Patricio. Mire, yo a usted, doctor Patricio, realmente, aquí está mi director de tesis del doctorado, pero la verdad es que cuando yo llegué a hacer mi doctorado, yo ya había hecho el doctorado con usted. ¿Se acuerda? Con lo de preeclampsia, o sea, lo que aprendí de usted para mí no tiene un valor inmenso. Entonces, la intención de este macroproyecto fue una y lo que terminamos fue otra cosa. Proyectos completos fue el uno, el de yodo. Proyectos completos fue el de costos de adolescentes. Proyectos completos o sea, hay proyectos completos. Los otros fueron, digamos, queríamos hacer algo, no salir con nada. El tema es que en este momentico tenemos un proyecto, profesor Patricio, un proyecto que tiene que ver con letalidad por COVID. Usted me dirá, ¿pero por qué letalidad por COVID? Resulta que, usted que sabe del tema, me va a entender perfectamente. Las fases de la historia natural del COVID y de preeclampsia hacia la letalidad, aquí no estoy hablando de la aparición de preeclampsia, estoy hablando de las mujeres embarazadas que se mueren por preeclampsia y las personas que tienen contacto con el SARS-CoV-2 que terminan muertos. En todo este tema hay un asunto que usted me enseñó eso y le rindo homenaje en ese sentido, y es la parte inflamatoria. La embarazada tiene inflamación y obviamente cuando hay factores maternos que aumentan la inflamación, pues eso aumenta el estrés oxidativo, eso se lo aprendió usted, y la parte de endotelio que se la aprendí totalmente a usted. Entonces, el tema es el siguiente, los grupos de riesgo que llevan a la letalidad de COVID son personas inflamadas, son personas de edad, son personas con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, son personas con cáncer, son personas que tienen inflamación un poquito más aumentada. Y obviamente la embarazada no se queda afuera. Cuando empezó la pandemia, todos los, digamos, pontífices del COVID, que fueron muchos en el mundo, decían la embarazada no le paren bolas. Yo decía, ¿pero por qué? Si es que ella tiene una inflamación basal alta. Y si tiene riesgo de preeclampsia, pues más inflamación. Entonces, ya la OMS lanzó una alerta sanitaria hace 3 semanas diciendo, ojo con las embarazadas, se están haciendo más preeclampsia en el mundo y las que hacen preeclampsia, mayor mortalidad materna. Entonces, por eso armamos 2 protocolos, que es lo concreto. Uno es un ensayo clínico controlado que hicimos con varias universidades. Afortunadamente, digo afortunadamente, no lo pude subir a la plataforma de Colciencias porque la plataforma se cayó. Y afortunadamente tuve una noticia extraordinaria de unos recursos con los que no contaba y ese proyecto lo arrancamos a finales de febrero. Entonces, bienvenidos los investigadores de este macroproyecto que quieran colaborar ahí, bienvenidos. Y lo otro, tenemos un estudio de cohortes, básicamente en embarazadas, porque algunas de las intervenciones del ensayo clínico controlado está contraindicado en el embarazo, entonces vamos a hacer un estudio paralelo para evaluar la intervención de riesgo de COVID hacia letalidad, que es la misma, mi querido doctor Patricio,
que usted y yo hemos trabajado por años en preeclampsia, exactamente igual. Entonces, el tema es, no sabemos qué va a pasar. Eso es lo concreto, eso arranca en mayo. Lo otro, yo sí imploraría que el estudio de genética, pues la Universidad del Valle lo tomara, con la Universidad de Durango en conjunto, y si otras universidades quieren apoyarnos. Hay una genetista española, es colombiana, pero trabaja en España, que quiere montar. Ese estudio es muy importante, pero muy importante. El DRCIO sí lo hacemos, definitivamente. Entonces, lo otro es, profesor, yo pensaba llamarlo en estos días para eso, invitarlo para que hay que empezar a escribir sobre la hipótesis sobre infección, básicamente fue su idea. Y obviamente se apoyó en la experiencia del Corpus de Occidente y digamos, la enfermedad periodontal ahí era muy prevalente y pues salió todo lo que ha salido. Entonces yo realmente, yo voy a empezar el postdoctorado en julio del 2021, voy a estar un año enredado con eso, que básicamente es Proyecto 8, básicamente es letalidad por COVID, y obviamente pues estoy dispuesto a apoyar a los que quieran continuar, pero definitivamente mi laboratorio de aquí en adelante, con base en el estudio de exploratorio ecológico de enfermería, es San Andrés y Providencia, y hay algo que vale la pena mirar, porque realmente ahí la preeclampsia es del 14%. Doctor Patricio, cuando trabajé hace muchos años en población desplazada, embarazadas, que trabajamos casi 6.000 embarazadas en toda Colombia, que lo hicimos en Villavicencio, Malambo, bueno, zona de violencia, la incidencia de preeclampsia no era del 8%, la incidencia de preeclampsia fue del 21%, 21 es una cosa impresionante. Entonces, definitivamente, yo sí lo invitaré, yo sé que usted viene muy ocupado, extraordinariamente ocupado, pero sí, dependiendo de lo que veamos en San Andrés, definitivamente me encantaría invitarlo, como lo invité para este macroproyecto que gustosamente aceptó. Nunca lo molesté porque los proyectos donde estaba usted fueron los que nunca empezaron. Y usted con muy buen ojo clínico, con muy buen ojo científico, porque yo ese día pregunté, ¿en qué proyecto quieren estar? Usted dijo, en este y en este. ¿Ah? Son obviamente los más complejos y pues obviamente pues, usted está ahí y por supuesto cuando los arranquemos, por supuesto que estará ahí. Entonces, esa es como mi agenda. Ya pues ustedes, digamos, mirarán, yo tengo en este momentico un estudiante de doctorado dirigiendo la tesis, tengo un estudiante de ciencias básicas biomédicas con el tema de genética y violencia, y la verdad es que este proyecto es muy interesante, yo creo que vale la pena que si nos unimos podamos sacarlo adelante, querido Patricio. Gracias, Julián. Voy a comentarle algo, querido Patricio. Los amigos se conocen en las malas, en las buenas nunca. A mí no se me olvida cuando recibí una llamada suya y me siguió llamando todos los días cuando estaba en la peor crisis de mi patología. Eso no me olvida. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hay algún otro comentario? Sí, doctora, aquí en el chat han puesto dos preguntas más. Okay. La primera es de la doctora Magdalena González. Pregunta si hay alguna reacción de las autoridades locales con respecto a las poblaciones con deficiencia de yodo. ¿Hay soluciones planteadas de salud pública? Sí, esa es muy buena pregunta. La profesora Doris, cuando me pone Magdalena yo no la reconozco, pero la doctora Doris, yo la conocí, tuve la fortuna de conocerla, me vino a pedir ayuda para que fuera cotutor de la tesis de doctorado y la verdad es que estaba empezando mi problema de salud serio, pero bueno, nos conocimos en el camino y la contribución ha sido enorme. Entonces, por supuesto, nosotros ya cuando tengamos el paper publicado, el de la revista colombiana que sale yo creo que a principios del año entrante, más el otro paper que muestra cómo el yodo en la sal de cocina de las, que están consumiendo las indígenas en zonas remotas es muy baja, y si eso se relaciona con bocio, que de por sí sabemos que la yododeficiencia severa cuando el yodo en la sangre está por debajo de 20, prácticamente la TSH se dispara a 1000 y eso produce bocio. Entonces el tema es que, por supuesto, yo tengo planeado presentarle esto al Ministerio de Salud directamente y presentárselo a las entidades territoriales donde el problema fue mayor. ¿Dónde fue el problema mayor? Gravísimo, gravísimo, Amazonas, gravísimo, Guajira.
porque este proyecto lo hicimos, nos metíamos en lancha, o sea, a 2 horas de Leticia y en La Guajira era en zonas remotas. Entonces, se lo vamos a presentar a las autoridades locales, departamentales. Y lo otro, obviamente, hay un problema muy serio de salud pública en Montería. Ustedes vieron casi un 40% de iodeficiencia. Los estudios muestran que para que el paciente haga déficit cognitivo severo, necesita iodeficiencia severa, pero la deficiencia yodo leve produce compromiso de la capacidad intelectual, de manera que también hay que hacerlo. Y obviamente, por supuesto, esto lo presentaremos a las autoridades pues, académicas. Dice la doctora Xiomara Ortiz: gracias, doctor Julián Herrera, por compartir todo su conocimiento y los resultados de estos importantes proyectos para la salud materno-perinatal. Muchas gracias a ustedes por el apoyo. La profesora María Elena, felicitaciones, excelente macroproyecto y presentación de resultados. Tengo mucha interferencia. Ahí está en San Andrés. Antes se conectó, está de vacaciones. Profe María Elena, si puede empezar a hablar con las autoridades por allá, usted que está de descanso, se lo agradecería. Bueno, muy bien, aquí está la jefe Carmen Rocío Betancourt. Sí, muchas gracias por la invitación, felicitaciones, un gran trabajo, excelente para la salud materno-perinatal y sobre todo saber que su salud está en óptimas condiciones. Mejor imposible. Yo me siento mejor antes que entré a la decanatura de la Facultad de Salud. Y aguanté la decanatura con 6 paros de residentes y con un hospital a punto de cierre. O sea que con el poder de Dios tengo todavía tela para cortar. María Marcela Arriola, es agradable haber estado en estos proyectos. Muchísimas gracias. El profesor Martínez, el doctor Martínez, para el Hospital Departamental Mario Corral Rengifo ha sido un honor todo su profesionalismo y su vinculación con nosotros. Créamelo, doctor, que el elogio es mutuo. Me siento muy honrado de que usted dirija un hospital que es departamental, igual que la HUE, y obviamente con digamos, un impacto social muy grande. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Martínez. Bueno, muy bien. Juan Ramiro, muchas gracias, listo. Vamos por más, por supuesto, ustedes están metidos como estudiantes. Bueno, muy bien, entonces, siendo la 1:13 de la tarde, no me resta sino darle los totales agradecimientos por el apoyo prestado de una u otra manera. Lo otro, a los investigadores los estaré llamando para que participen en las publicaciones. Hola, doctor Martín, mucho gusto. Es que había hecho una pregunta de eso precisamente, doctor, como sí. Tal, y de pronto fue que se le pasó ahí cuando las estuvo leyendo. Pues me excuso, qué pena, estaba en otra reunión, llegué un poquito tarde con el Ministerio de Ciencias, y era la pregunta de eso que usted estaba comentando, precisamente, que si tenía un plan de publicaciones de acuerdo a los proyectos, pero usted ya lo estaba respondiendo. Sí, gracias. Claro, no, sí, total, o sea, el tema es que en eso yo soy muy respetuoso y obviamente hay una ley de derechos de autor y hay una política institucional de la Universidad del Valle de derechos de autor y obviamente nosotros somos muy respetuosos de eso. Lo que sí yo no acepto para nada es que algo que me pasó en el pasado es que alguien que no tuvo ninguna injerencia quiere ser autor principal de un paper. Eso sí no lo acepto para nada. Pero por supuesto, no solamente los investigadores de ese proyecto como tal, sino que voy a invitar a otras personas para que participen en la construcción de los artículos. Mire, con 20 millones de la Universidad del Valle, 12 millones de McGill y el apoyo de todos ustedes con su tiempo y talento, tenemos 10 proyectos terminados y 2 por hacer. Entonces, realmente, de ahí van a salir muchas publicaciones. Ya tenemos la de Frontiers, digamos, ya está online, y la de Revista Colombiana de Ginecología va a estar online en poco tiempo. Y tenemos varios artículos aprobados del grupo, ¿no? Que realmente van a salir y que tienen que ver con todo esto. Entonces, sí, claro, necesitamos esa ayuda para la... Afortunadamente tenemos un grupo de estudiantes muy importante, tanto de doctorado como de especialidad, de maestría. Tengo 2 residentes de medicina familiar, uno de ellos es epidemiólogo, y tenemos estudiantes de pregrado semilleros. Ustedes saben que los semilleros son muchachos que están matriculados y tienen matriculada su asignatura para estos proyectos. Entonces, realmente sí tenemos un grupo muy importante y por supuesto que vamos a publicar fuertemente. De hecho, con estos pocos recursos y ganas, lo otro, la Universidad de Oldenburg y el Hospital Pius, de acuerdo a los acuerdos que hemos hecho en los últimos días,
nos va a donar, que eso ya estaba acordado en un documento que está firmado por el profesor Vanderbilt y por el suscrito, básicamente 5.000 euros para publicaciones de los artículos donde estén ellos y obviamente pues, el macroproyecto. Entonces eso nos facilita poder publicar en revistas porque es muy costoso. Los $1.450 que costaba la publicación del paper con la doctora Doris y la doctora Koski, bueno, afortunadamente nos rebajaron a 650 después de llorar un rato y finalmente la doctora Koski tuvo la amabilidad de pagarlo de su bolsillo, ni siquiera de fondos de la universidad, cosa que no tengo cómo agradecérselo porque realmente cuando salió publicado me llegó una factura a nombre mío por $1.450. Entonces, obviamente, el estrés se me subió a la cabeza. Bueno, muy bien, el doctor Jaime Salvador, lo veo en pantalla. ¿Quería comentar algo? Sí, doctor, un gusto saludarlo. Lo mismo, doctor. Muchas gracias. Saludables. Agradecemos la invitación, lo felicitamos por la presentación de resultados. Fue una magnífica presentación y cuente con nuestro apoyo y con nuestra colaboración para los proyectos que faltan. Estamos en la mejor disposición de colaborar con usted, el Grupo de Durango. Un saludo a todos los participantes desde Durango, México. Muchas gracias. Sí, doctor. Desafortunadamente, los únicos proyectos que no han arrancado son en los que están ustedes. ¿Sí? Sí, tengo una pena, una vergüenza con ustedes, con su grupo, pero mire, ambos están aprobados éticamente y ambos tienen recursos parciales y parciales no totales, porque el de genética, la parte de bioinformática está financiada y el otro tiene digamos, financiación total. Entonces, el tema es si tenemos financiación para la publicación, o sea que el tema es que yo creo que apenas hayan condiciones de bioseguridad, esto va a arrancar sin ningún problema. Lo otro, el proyecto del ensayo clínico controlado de letalidad por COVID ya está aprobado por el Comité de Ética, digamos, que está avalado por el INVIMA. Estoy esperando solamente el documento para subirlo en la plataforma del INVIMA. Entonces, si me llega hoy, mañana va a estar subido en la plataforma del INVIMA, que es el segundo paso. El INVIMA para los investigadores científicos extranjeros es la Autoridad Sanitaria Local de Medicamentos, Alimentos y Medicamentos, como la FDA de Estados Unidos. Entonces, hay una resolución del ministro que todo lo que sea investigación de COVID tiene que pasar por el INVIMA. Hay una mesa técnica entre el Ministerio de Salud y INVIMA. Entonces, obviamente, ese proyecto no arranca ni medio milímetro mientras no tengamos ese aval. ¿Sí? Inmediatamente tengamos ese documento, empezamos en el aprestamiento. Entonces, ese es más o menos como la idea. Ok, muy buena pregunta, doctor. Muchas gracias a usted y a su grupo. Saludos a la doctora Yolanda. Muchas gracias. Ok. ¿Hay otra pregunta? Bueno, muy bien, entonces estamos por terminado, 1:18 de la tarde. Muchas gracias por su presencia. Si hay algún investigador que no pudo venir y quiere oír la presentación, con mucho gusto se lo mandamos de manera personal. Entonces, esto lo estoy haciendo así porque con el proyecto del Cauca se montó en YouTube y todo esto. Un proyecto de investigación. Yo era el investigador principal y no había dado la autorización, se hizo. Se cometió un delito. Y fuera de eso, se mezcló el proyecto nuestro, que ni siquiera había ido el INVIMA, con una venta indiscriminada de interferón que viene por allá. Entonces, ya con esa experiencia, por eso yo la grabación no la mando a investigadores que ya estén, digamos, en los proyectos y que quieran realmente conocer el contenido, por algunas circunstancias no pudieron asistir. Bueno, finalmente voy a hacer un pequeño comercial. Ahora a las 3 de la tarde, mi hijo Juan Pablo Herrera Escobar, va a presentar, por una invitación de la Cancillería de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, una videoconferencia que se llama Mitos y Realidades con la vacuna de COVID. Esto fue una invitación de la Cancillería. Él es médico cirujano de la Universidad Javeriana de Bogotá. Él hizo su rural con nosotros en la Universidad del Valle, hizo un fellow de 4 años en investigación con Harvard University en el Brigham and Women's Hospital y hizo luego una maestría en salud pública y ahorita es profesor del Harvard Medical School. Entonces él tiene su formación, el gobierno colombiano lo invitó y lo va a hacer. Entonces me dice mi mujer que acabó de llegar el link.
Entonces, el que quiera oírlo, simplemente se mete por Facebook, en una plataforma que se llama Colombia nos une. Colombia nos une y por ahí se ven en directo. Es a las 3 de la tarde y pues obviamente todos estamos ocupados, pero pues el que tenga interés, pues ese es el comercial. Muchas gracias, realmente mil gracias por todo el apoyo. Por supuesto, nos vamos a seguir viendo. Okay, un abrazo grande.